Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del verso 14 al verso 18. Dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, este es un pasaje que nos habla de la humanidad de nuestro Señor, el por qué Jesús se humanó, por qué Jesús no solo se humanó, por qué nació Jesús. Y para nacer se hizo uno como nosotros, ¿no? Un humano. Es crucial entender, es de vida o muerte entender el por qué Jesús se encarnó. No solo entender que Él se encarnó, sino por qué se encarnó, para qué se encarnó. Es muy importante. Yo me acuerdo cuando hacíamos encuestas para el tiempo de Navidad y preguntábamos acerca de Jesús. Muchos no sabían que se celebraba Navidad, pero otros contestaban, sí, el nacimiento de Jesús, el niño Jesús, y sabían que Jesús nació, y tal vez algunos sabían intelectualmente que es la segunda persona de la Trinidad que se humanó, pero más que entender qué nació, por qué se encarnó. Este pasaje nos explica, nos ayuda a entender eso. Y como decía, es de vital importancia entender por qué esta verdad, por qué Jesús se humanó, para qué lo hizo. Creo que esta es la intención del autor de esta epístola, porque exhorta a su audiencia a considerar, eso es lo que hace, exhorta a considerar con diligencia a Jesús para adorarlo. Y si hay que adorar a Jesús, eso ya significa que Él es Dios. Obviamente que ahí en la audiencia había personas que todavía no habían abrazado a Cristo, no se habían arrepentido, no habían creído. Entonces, el propósito del autor es que aquellos que no se habían rendido todavía a Cristo lo hagan, y aquellos que ya se habían rendido lo sigan haciendo, como lo hacemos nosotros. Seguimos reconociendo a Cristo, el señorío de Cristo, seguimos adorándole a Él. Y si hay alguien entre nosotros que todavía no se ha rendido a Cristo, es nuestra oración, que se rinda a Cristo. Por un poco el contexto en el que escribe el autor de Hebreos, nos damos cuenta más o menos que es antes del año 70, porque se están practicando todavía, están llevando adelante el sistema de sacrificios, de manera errónea, obviamente, porque Cristo ya había muerto. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a ese sacrificio. Cuando Jesús murió en la cruz, en un momento el velo se rasga de arriba a abajo, dando a entender que ya por medio de Jesús, de ese sacrificio que apuntaban todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todo aquel que viene a Jesús en arrepentimiento y fe tiene entrada a la presencia de Dios por medio de Cristo. Pero obviamente los que no habían entendido el Evangelio, los judíos, seguían practicando el sistema de sacrificio. Y por el tiempo presente que nos muestra, dando a entender de que se estaba llevando adelante en pasajes como en capítulo 5, verso 1 al 4, capítulo 7, verso 21, 23 y bueno, capítulo 8. Y por el último capítulo, capítulo 13, donde también encontramos que Timoteo sale en libertad. Y sabemos que en 2 de Timoteo, que más o menos se escribió en el año 67, Pablo exhorta a Timoteo, porque Timoteo se estaba como avergonzando del Evangelio y lo exhorta, que no te avergüences del Evangelio, lo anima con esa carta y parece que Timoteo se animó, comenzó a identificarse con Cristo y estuvo preso y acá nos cuenta que sale en libertad.
Entonces, teniendo en cuenta eso, que el templo es destruido en el año 70 por Tito y que es después del año 67, entendemos que más o menos 67 al 69 se escribió esta carta. Eso nos ayuda a entender que Roma ya había sido incendiada por Nerón, quien acusó a los cristianos. Entonces estaba esa presión del Estado, pero también estaba la presión de del judaísmo, que no era cristiano, que como Pablo en su momento no había entendido el Evangelio y perseguía y hostigaba a aquellos que no eran creyentes. Una de las tentaciones que probablemente estaban padeciendo estos hermanos también era la de abrazar o simpatizar con una creencia de aquel tiempo que decían o consideraban al Mesías igual a los ángeles. Por el judaísmo los ángeles eran tenidos en grande estima y hasta llegaban a adorar a los ángeles, ¿no? Un comentarista dice: la secta del judaísmo, que había establecido una comunidad en Qumran, enseñaba que la autoridad del arcángel Miguel rivalizaba y hasta superaba la del Mesías. Bueno, en el Antiguo Testamento estaban muy activos los ángeles, en el Nuevo Testamento también, y tal vez por eso llegaban a poner a los ángeles a la altura del Mesías, o al Mesías a la altura de los ángeles. Y una cosa de las que hace el autor en esta carta es mostrar ya de entrada que Cristo, el Mesías, es superior a los ángeles. Después va a mostrar también que es superior a Moisés, a Aarón, a los sacerdotes. Pero comienza todo el capítulo 1 mostrando que Cristo es superior a los ángeles. Superior a los ángeles. Y comienza el capítulo 2 diciendo estas palabras: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Atendamos, prestemos atención, no sea que nos deslicemos, que nos desviemos. Y esto incluía a todos los hebreos. Ojo, porque ustedes ya escucharon, si prestemos atención, no sea que nos deslicemos a estas falsas enseñanzas. Consideremos a Cristo con el propósito de entender quién es y de abrazarlo y de adorarlo. La exhortación entonces: consideren a Jesús, Él debe ser adorado. Él es Dios, capítulo 1 lo demuestra. Él es el creador, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es superior, obviamente, Él es el creador de los ángeles, por eso es superior a los ángeles. Entonces consideren a Jesús, Él debe ser adorado. Él es Dios. Y en el capítulo 2, que vamos a estar viendo en nuestro texto, Él se humanó. Dios se humanó. Entonces consideremos, entendamos esta verdad y rindámonos a Cristo. Lo que ya somos del Señor, adoremos, entendiendo esta verdad. Como nos hacía reflexionar recién Mati, pensar en el Dios soberano que se humanó para venir a pagar nuestra deuda. De la misma manera es un poco el espíritu de este autor. Consideren esta verdad y los que ya son creyentes, adórenle, y los que no, ríndanse de una vez, arrepiéntanse y vengan a Cristo. Entonces, vamos a ver que fue necesario que Jesús, quien es Dios, se haga hombre, se humane para bendecir de manera única a la humanidad, a los creyentes. Entonces podemos preguntarnos por qué Jesús se tuvo que encarnar. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer o que vamos a tratar de responder. El texto nos dice y nos muestra dos razones por las cuales Jesús se encarnó. Dos razones que deben motivarnos a nosotros a adorarlo. En primer lugar, la primera razón, verso 14, verso 15. Él se encarnó para ser nuestro sustituto, para ser nuestro perfecto sustituto. Y en segundo lugar, versos 16 al 18, Él se encarnó para ser nuestro sumo sacerdote compasivo, nuestro perfecto sumo sacerdote compasivo. Y estas dos verdades, o estas dos razones que nos muestran por qué Él se encarnó. Si nosotros nos preguntamos por qué se encarnó, seguramente hay muchas razones más. Él se encarnó para enseñarnos para enseñar las Escrituras. Eso lo vemos a Jesús en su Evangelio enseñando las Escrituras, para servir, para alimentar, para sanar, todo lo que vemos. Pero la razón primordial está acá. Él se encarnó para ser nuestro sustituto, ¿sí? Para morir por nosotros, para morir para proveernos salvación. Y no solo eso, sino para ser nuestro sumo sacerdote. Veamos en primer lugar la primera razón. Se encarnó, se hizo uno de nosotros para ser nuestro perfecto sumo sacerdote. Dice el verso 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre,
Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Así que, o debido a que los hijos participan de carne y sangre, así que los hijos son carne y sangre, las personas son de carne y sangre, como usted y como yo. Eso es lo que tenemos en común nosotros, ¿sí? Somos de carne y sangre. Él, hablando de Jesús, igualmente participó también de lo mismo. Esa palabra participó también de lo mismo es otra palabra que nos da la idea de que él significa asir de algo que no pertenecía a su naturaleza. Es decir, él tomó algo que no era parte de su naturaleza. Él es Dios, su naturaleza divina. Él tomó algo para sí que no era de parte de su naturaleza. Él tomó una naturaleza humana. Porque somos de carne y sangre. Él se hizo como uno de nosotros y tuvo que incorporar a su deidad algo que no era de él. ¿Sí? Una naturaleza humana. Por eso encontramos pasajes como Juan 1:1, donde nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? O sea, el Verbo, hablando de la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Y después en el verso 14 nos dice, aquel Verbo, el del verso 1, se encarnó. O sea, Dios se encarnó, nos está diciendo. En Filipenses capítulo 2 dice que siendo en forma de Dios, siendo en esencia Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, esencia de hombre. Siempre fue Dios, pero incorporó a Él, agregó humanidad a su divinidad. Piensen en eso. Observen capítulo 1 ahí. Capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Por medio de quién se hizo el universo? Por medio de Jesús. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. O sea, esa frase es la expresión exacta, está diciendo, Jesús no es el Padre, pero es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, es la expresión exacta. Y no solo creó, sino que sostiene el universo. Piensen en eso. Recién cantábamos. Y ese Dios se humanó. Estuvo en el vientre de una mujer, de María. ¿Sí? Se hizo uno de nosotros. Nuestro Señor, el eterno Hijo de Dios, todos sus atributos divinos, al mismo tiempo, sin confusión, sin contradicción, tomó el total de los atributos humanos. Obviamente, sin pecado. Él tomó la naturaleza humana, no una naturaleza caída, la naturaleza humana, de manera que es 100% Dios, 100% hombre, Jesús. Por eso encontramos pasajes como Colosenses 2:9, que lo hemos estudiado, y dice, en Él, hablando de Jesús, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la deidad en Jesús. Él es Dios. Sin dejar de ser Dios, se hace hombre agregando a su deidad algo que no poseía, humanidad. Y la pregunta es, ¿para qué participó? O sea, ¿por qué tomó una naturaleza humana? ¿Para qué agregó a su divinidad humanidad? Y la respuesta nos da el pasaje y es el punto que estamos enseñando. Para morir como un perfecto sustituto. Para eso Él se hizo hombre. Para morir por nosotros, para anular mediante la muerte. Eso está hablando para morir con un propósito que vamos a ir explicando. Era necesario que Él se haga humano. Nosotros nos podemos preguntar, ¿no podía continuar con el sistema de sacrificios, matando animales, derramamiento de sangre, animales inocentes, porque eso es lo que enseñaba, derramamiento de sangre para que se siga de esa manera? Bueno, el mismo Hebreo nos contesta, nos dice ahí en Hebreos 10, verso 4,
Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite el pecado. Es imposible. Porque nosotros somos humanos. Nuestro sustituto debe ser un humano. El sacrificio de animales sí lo instituyó el Señor, había que hacerlo, pero tenía como el propósito de ser sombra de lo que iba a venir. La realidad es Cristo. Por eso, Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Cristo muere, entrega el Espíritu, decíamos al principio, el velo se rasga de arriba abajo y no hay que hacer más sacrificio, porque los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a la realidad, a este sacrificio perfecto, suficiente en la persona de Cristo. Y ahí en capítulo 10, verso 5, escuchen esto, dice: por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Como que Jesús le dice al Padre: un cuerpo has preparado para mí. Se tuvo que humanar, ¿no? Pensar un poco en el plan, allá en la Trinidad, el plan eterno, y designando, ¿no? Y tomando decisiones, y nosotros lo empezamos a ver y a entender, y pensar en Jesús, en ese cuerpo que se fue formando en el vientre de María. Esas manos que se fueron formando, como se forma un bebé. Pero empezamos a entender, ¿para qué se fueron formando esas manos? Para ser clavadas en la cruz. ¿Para qué se formaron los pies? Para ser clavados en la cruz. ¿Para qué se le formó la cabeza? Para llevar una corona de espina. Porque Él necesitaba un cuerpo con un propósito: ir a la cruz y morir por los pecadores. Y eso es asombroso, el Creador del universo, humillándose a ese punto, por nosotros que le dábamos la espalda, que no le buscábamos, que no le queríamos. Tuvo compasión de nosotros e hizo eso. El autor de Hebreos está buscando: consideren esta verdad, pero consideren, entiendan quién es Jesús, por qué se tuvo que encarnar, lo que hizo. Y considerar esto, ya siendo creyente, te conmueve, te llena de emoción y decir: quiero vivir para vos, Señor. Quiero adorarte. Solo repasar esta verdad nos emociona nuevamente y nos conmueve. Y esa es la idea. Y si hay alguien, vuelvo a decir, que no se ha arrepentido y creído, la idea es entender quién es Jesús, por qué se humanó y venía a Cristo para ser nuestro perfecto sustituto. Jesús debía ser humano y eso fue justamente lo que hizo. Se hizo humano. No tenía la obligación de hacerlo. Ni siquiera se lo pedimos nosotros que lo haga. Es más, jamás se lo hubiésemos pedido. Porque no hay quien busque a Dios. Y en nuestra propia sabiduría pensábamos que podíamos ser salvos por nuestros propios méritos. Jamás entenderíamos el por qué Dios se tuvo que encarnar y por qué tuvo que ir a la cruz. No lo entenderíamos, porque eso es el Evangelio. Y es locura. Y la mente natural no la puede entender. Pero cuando Dios nos abre los ojos y comenzamos a entender, decimos: wow. Eso es el Evangelio. Y a veces es el Evangelio, ya está, el Evangelio es el ABC, listo, ahora hay que pasar a algo más profundo. El Evangelio es profundo. Profundo. Es mucho más que lo que estamos diciendo. Pero esto es verdad, esto es parte del Evangelio y ya nos deja... Wow. Y al morir y resucitar Jesús, porque está implícito, ahí no habla de que resucitó, pero por lo que obtuvo, está implícito que resucitó. Si no hubiese resucitado, no hubiese conseguido lo que el pasaje nos dice. Por lo tanto, al morir y al resucitar, hay dos cosas que vemos. Desbarató al diablo, 14b, y liberó de esclavitud a personas, en el verso 15. Noten que dice ahí: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. O sea, mediante su muerte y resurrección, Jesús anuló el poder de aquel, del diablo, que tenía el poder de la muerte. Y nos dice que ¿quién tenía el poder de la muerte? El diablo. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué significa eso? De que el diablo tenía el poder de la muerte y que ahora no lo tiene más. ¿Significa que ahora el diablo está inactivo, está pasivo, no hace nada? No significa eso. La Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, está activo. Pero acá el texto nos dice que se le fue quitado el poder de la muerte.
La palabra anular es hacer ineficaz, por lo tanto se hizo ineficaz el poder que tenía. Como a un ladrón que se le saca el arma, se le saca el poder que tiene. ¿Y qué cosa hizo ineficaz Jesús mediante su muerte en la cruz? Quitarle el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Qué significa que el diablo decidía quién moría y quién no? No, el diablo no decide eso. Dios es soberano. Es más, allá en Génesis fue Dios quien pronunció el juicio de muerte. Es más, le había advertido a Adán que si comen de cierto fruto, de ciertamente vas a morir. Y cuando eso ocurrió, hubo muerte. Pensando en Job, ¿se acuerdan cuando Satanás va y tiene allí una audiencia con el Señor? Y el Señor le da permiso. Estas son las palabras del Señor a Satanás. He aquí él, Job, está en tu mano, pero guarda su vida. O sea, eso nos muestra que no tiene autoridad. El diablo aún tiene que pedir permiso. Guarda su vida. Hasta acá son los límites que yo te dejo, porque Dios decide en cuanto a la muerte. Entonces, ¿qué poder tenía el diablo que se le fue arrebatado por nuestro Señor? Bueno, el verso 15 nos dice, y añade a lo que viene diciendo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El diablo tiene el poder de la muerte y Jesús vino para librarnos a los que por el temor a la muerte, las personas tienen temor a la muerte, están sujetos a esclavitud durante toda la vida. Y dice que Jesús anuló el poder del diablo y libró a estas personas que estaban en esclavitud. ¿Y por qué? Podemos preguntarnos, ¿no? Para ir entendiendo por qué están en esclavitud, por qué tienen temor a la muerte, o por qué están en esclavitud justamente por temor a la muerte. Jesús desarmó al diablo quitándole el poder que mantenía sujeto a esclavitud a las personas. Las personas tienen conciencia, ¿no? Saben que llega la muerte y que hay algo más. Aún las personas que te dicen, me voy a la tierra y listo, saben que hay algo más. Y no solamente saben que hay algo más, sino saben que no están a cuentas. Y hay temor por eso. ¿Qué va a pasar después? Ese temor llega a ser un sentimiento de culpabilidad que surge justamente en la conciencia del no regenerado y que hace temer a la muerte. ¿Sí? Yo he estado con personas queriéndole, no he podido predicarle porque cuando hablo de la muerte, no me hables de eso. Pero un día va a llegar, no importa, cuando llegue, pero no quiere hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque hay temor a la muerte. Hay temor a la muerte. El hombre sabe que va a morir y no tiene paz por causa de su pecado, que tal vez no sabe que justamente esa falta de paz es por causa de su pecado. De manera que el poder que el diablo tiene es el pecado, que mantiene a las personas muertas espiritualmente. Y si esa persona permanece muerta espiritualmente y llega a la muerte física va a muerte eterna. Entonces el diablo se va a esforzar para que permanezcan en muerte espiritual. Pero ¿qué hizo el Señor cuando murió en la cruz? Le sacó el arma al diablo, venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Y ahora, aunque las personas están muertas espiritualmente, el Evangelio puede darle luz para que esa persona ya no tenga temor a la muerte, sino que ahora tenga temor a Dios, un temor reverente a Dios, siendo Él su Salvador. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, destruir las obras del diablo. Pablo dice, yo estoy convencido, en Romanos 8:38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es alguien que no teme a la muerte ya. Ni la muerte, ni la vida. Nada me va a separar del amor de Dios. ¿Y dónde demostró Dios su amor? Mirá la cruz. El Creador se humanó para morir por vos como sustituto. Y resucitó, le sacó el arma al enemigo. Ya no estás muerto espiritualmente porque Él te da vida espiritual.
Por eso allá en 1 Corintios Pablo dice, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos victoria, no por nuestros méritos, por lo que Jesús hizo. El temor desaparece porque el creyente es hijo de Dios, ya no es enemigo. Y como vimos hace un tiempo en Romanos 8, el Espíritu nos lleva a clamar, Abba, Padre, a una relación íntima, profunda, que nos da esa convicción de que somos hijos de Dios. Obviamente, siendo creyentes podemos en algún momento tener temor a la muerte, pero sencillamente tenemos que abrir la Biblia o alguien nos tiene que exponer a estas verdades para que ese temor se disipe y estar tranquilos, que todo no se termina con la muerte, que la muerte fue vencida, que la muerte llega a ser un puente de alguna manera, ¿no?, para encontrarnos con Dios. Obviamente el puente es Cristo, por su muerte. Nosotros no tememos a la muerte. Cuando llega nuestra muerte física, despertamos en la presencia del Señor. Por eso Pablo podía decir, para mí el morir es ganancia. No es que estaba buscando la muerte, o sea, de alguna manera está diciendo, no temo la muerte, porque muero es ganancia, despierto con el Señor. ¿Por qué, Pablo? Porque sos alguien que cumple la ley. No, mi esperanza, mi justicia no es por medio de la ley, es por lo que Cristo hizo. Él es mi sustituto. Yo perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia de Cristo, odiaba ese mensaje, hasta que fui interceptado camino a Damasco y consideré por primera vez, entendí el Evangelio. Dios humano murió como mi sustituto para darme salvación a mí. Y ahora yo vivo para Él. Pero Pablo, te van a matar por predicar el Evangelio, no importa, si me matan es ganancia. Y un poquito esta es la idea acá en Hebreos también, porque hay personas que están diciendo, si me hago cristiano me van a perseguir y tal vez están viendo que están persiguiendo a los cristianos. ¿Cuál es el problema? No va a venir nada que Dios no permita. Predicar el Evangelio. Y si te matan, no es algo que va a escapar de la voluntad de Dios. Despertás en la presencia de Dios. Preferís no hacerte cristiano porque de esa manera cuidás tu vida, la vas a perder eternamente en el infierno. ¿Estás en paz con Dios? Antes de pasar al siguiente punto, ¿estás en paz con Dios? Si hoy te toca enfrentar a la muerte, ¿estás en paz? ¿Estás listo? Ayer estuvimos en un velorio y una de las cosas que hablábamos era que somos como neblina. De manera inesperada llega la muerte. Sabemos que un día no va a llegar, pero pensamos que va a ser lejos, ¿no? Tal vez cuando seamos ancianitos. Puede llegar en cualquier momento y de la manera menos pensada. ¿Estás listo para encontrarte con la muerte? ¿Estás listo? Las cuentas arregladas con Dios para que si hoy Dios pide tu vida, despertás en el cielo por los méritos de Cristo. ¿Crees que Cristo es Dios todo suficiente y que ese sacrificio que hizo en la cruz lo hizo para salvarte, pagando tus pecados, lo que vos tenías que pagar en el infierno eternamente, los pagó Él en 3 horas? Él soportó tu castigo y dijo, consumado es, y resucitó consiguiendo la justicia que todos necesitamos. Pero esa justicia se aplica a tu vida si te arrepentís de tus pecados, creyendo que el sacrificio de Cristo es suficiente. Jesús no solo se encarnó para ser nuestro perfecto sustituto, sino también verso 16 y del verso 16 al verso 18. Él se encarnó para ser nuestro perfecto sumo sacerdote. Dice verso 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Acuérdense que en el contexto habla de que Jesús es superior a los ángeles porque aparentemente había allí una doctrina que ponían a los ángeles a la altura del Mesías. Ciertamente no ayuda a los ángeles, sino a ¿quién? A la descendencia de Abraham. O sea, Jesús tomó, si hubiese sido un ángel Jesús, no tendría que tomar una
una naturaleza humana, ya era un ángel, pero los ángeles caídos no tienen redención, están eternamente perdidos, eso es lo que la Biblia nos enseña. En 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tiniebla, reservados para el juicio, están allí. Cristo se encarnó, como explicamos, para ser sustituto de hombres y mujeres, para ser sustituto nuestro, para morir por nosotros. Y esto estaba listo desde antes de la fundación del mundo. Y fue llevado adelante en el tiempo. Dice en 1 Pedro 1:20 que Él lo hizo por amor a nosotros. El Cordero estaba listo desde antes de la fundación del mundo y lo hizo por amor a nosotros. Y pensar en eso, que lo hizo por amor, hacerlo personal, por amor a mí, hacerlo personal. Y vos sabés lo que vos sos. Y lo que eras tal vez antes de conocer al Señor. Y lo hizo por vos. Y antes de la fundación del mundo eso conmueve el corazón. El Señor vino a salvar hombres perdidos, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? No porque éramos buenos, no porque lo merecíamos, no porque, Diego cuando se entere que está perdido me va a buscar, no. Ni siquiera, como dije hoy, se lo hubiéramos pedido, no lo haríamos. Él lo hizo porque Él quiso. Y dice que ayuda a la descendencia de Abraham. O sea, tomó la naturaleza de la descendencia de Abraham, eso es lo que significa. ¿Y Abraham qué fue? Carne, sangre. Fue un humano, tomó la descendencia de Abraham, es decir, se hizo un judío. Y cuando nosotros miramos esto, nos hace mirar para atrás. Bueno, recién mirábamos antes de la creación del mundo, estaba decidido. Pero nosotros leemos capítulo 1, capítulo 2, la creación, y en capítulo 3, la caída. El hombre cae en pecado. Y ahí nomás, unos 15 versículos más adelante, tenemos una promesa tremenda, que de la simiente de la mujer va a venir un Salvador que va a aplastar la cabeza de Satanás. Lo va a vencer en la cruz. El enemigo lo va a herir en el calcañar, ¿sí? Pero Él va a vencer en la cruz del Calvario, le va a sacar el arma, como recién decíamos, para que las personas puedan oír el Evangelio y no permanecer en muerte espiritual, camino al infierno. Y cuando nosotros avanzamos en Génesis, capítulo 12, encontramos que Dios llama a un hombre que no le buscaba tampoco. Ese hombre se llama Abraham. Y le dijo que a través de él iba a ser una nación, la nación de Israel, y así fue. Y que en él, en Abraham, iba a bendecir a todas las naciones. ¿Por qué? Porque a través de Abraham iba a venir un Salvador, un descendiente. Y cuando abrimos la Biblia en el Nuevo Testamento, abrimos en Mateo y tenemos la genealogía de Cristo, nos muestra que es hijo de Abraham, que es de la descendencia de Abraham. Y empezamos a entender toda la línea de la Biblia, que tiene relación, que está conectada y que no es así algo sin sentido. Es la revelación progresiva de Dios, del Evangelio, de su Hijo viniendo a morir para salvar a pecadores. Socorrió a todos los que creen como Abraham. Podemos entenderlo de esa manera también. Ayuda a la descendencia de Abraham, a los que son hombres, son humanos como Abraham. Pero también podemos pensar en el plano espiritual, a la descendencia de Abraham. Abraham fue un creyente. ¿A quién ayuda? A aquellos que tienen una fe como Abraham. Dice en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Le creyó a Dios, no hizo obras para salvarse, le creyó a Dios y se le imputó justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, ¿a quién ayuda Cristo? A los que tienen una fe como Abraham. Puede ayudar a todos, pero si rehusás creer en Cristo, si considerás el Evangelio, pero te quedás ahí a distancia, no te arrepentís y crees, no te va a ayudar, no porque no sea suficiente, porque no querés que te ayude. Pero si te arrepentís y crees como Abraham, ese sacrificio
te ayuda para que seas salvo. Es suficiente. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pregunta entonces, ¿creíste como Abraham? No por obras para que nadie se gloríe, por su obra, la obra de Cristo. ¿Creíste como Abraham? Verso 17, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Los creyentes. Impresionante. En todo, dice, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. O sea que el texto nos está diciendo que para ser un misericordioso, un compasivo, un comprensivo, fiel sumo sacerdote, era necesario que Él se haga hombre. Él no solo fue nuestro sustituto y nos dio salvación, sino que también se hizo hombre para ser nuestro sumo sacerdote, para interceder por nosotros, para interceder y entenderlo a nosotros, porque Él se humanó, Él fue uno de nosotros. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, dice acá. ¿Sí? No solo se encarnó para ser sustituto, sino también para ser nuestro sumo sacerdote. Nunca se pensaron, Jesús tenía que morir en la cruz como nuestro sustituto. Se podría haber hecho un sacrificio de Jesús siendo bebé y nos salvaba, porque era Jesús. Era lo que necesitábamos. Un ser perfecto. Él era perfecto. O pudo haber aparecido ya con 33 años y morir en la cruz y evitarse vivir de 0 a 33. Pero Él vivió de 0 a 33, ¿no? Aproximadamente 33 años. Pero si Él moría siendo bebé, ¿cómo nos hubiese entendido? O cómo nosotros diríamos, Él nos entiende. No diríamos, no, nos costaría entender a nosotros que Él nos entiende. Bueno, Él es Dios, o Él murió como bebé, o Él nació y murió, está bien, sufrió en la cruz, pero nos costaría entender que nos entiende. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos todo lo que Él pasó, ¿no? Y encontramos que, por ejemplo, encontramos que Él tuvo limitaciones humanas, que Él tuvo agotamiento, que Él lloró frente a la tumba de Lázaro, que Él tuvo emociones como la tenemos nosotros, que Él tuvo hambre, siendo el creador y pudiendo crear lo que Él quiera. Él tuvo hambre, y no era pecado, pero Él tuvo hambre y no hizo aparecer nada ahí. Pasó hambre como muchas veces pasamos nosotros y nosotros conocemos. Tuvo ignorancia de los hechos en su humanidad. Fue igual en todo, excepto en cuanto a pecado, ¿no? Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Él tuvo agonía tremenda en Getsemaní, sudó como gotas de sangre. Nosotros podemos ir leyendo los evangelios y verlo a Jesús y decir, fue como uno de nosotros. Y la epístola esta de Hebreos destaca el hecho de que si no hubiera experimentado estas debilidades, la tentación, el dolor, no habría reunido los requisitos necesarios para ayudarnos a pasar por esas mismas circunstancias. Él entiende a cada uno de nosotros. ¿Sí? Su experiencia es tal que garantiza que todos los momentos que nosotros vivimos, de una u otra manera, Él los entiende, Él los pasó, podemos decir. No exactamente, ¿sí? Su experiencia humana es tal, dijo alguien, que garantiza que en todos los momentos de exigencia y presiones dentro de nuestras relaciones y nuestro caminar con Dios, podemos acudir a Él, seguro de que en algún sentido ya ha pasado por ello antes que nosotros. En Hebreos capítulo 5, verso 7, dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, verso 8, aprendió obediencia por lo que padeció. Esto nos muestra que Él se humilló
a sí mismo para aprender. Él se humilló para aprender. Jesús, nos dice Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él se humilló, Cristo estuvo sujeto a los procesos normales de la vida. En cuanto a lo intelectual, lo físico, lo espiritual, Él fue creciendo. Él entiende ese proceso. Él leía la Biblia. Él iba aprendiendo como nosotros. Jesús oraba, también nos dice ahí el texto que leímos de Hebreos 5, verso 7. Él oraba porque Él era un hombre, Él necesitaba relacionarse con su Padre como nosotros. Obviamente era de manera perfecta. En Getsemaní, en agonía, sudó como gotas de sangre, nos dice la Biblia, pidiendo que la ira del Padre, esa copa pase de largo. Y Él iba a morir por lo que implicaba el castigo de nuestros pecados. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. O sea, esto de propiciación habla de que Él apagó su ira, la ira del Padre contra nosotros, al expiar nuestros pecados y quitarlos de su vista. Verso 18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él puede socorrer a aquellos que son tentados porque Él fue tentado, dice acá. Él fue tentado en el sufrimiento. La palabra tentado puede ser traducido como tentar o probar. Él fue tentado en todo, probado en todo. Eso cuando tenés una tentación, cuando tenés una prueba, Él te entiende, Él pasó por lo mismo. La humanidad de Cristo queda demostrada en que fue susceptible a ser tentado también. Y porque fue tentado puede entendernos a perfección y identificarse con nosotros. A veces nosotros podemos pensar, bueno, Él es Dios. Está bien, Él fue tentado, pero Él es Dios. Era obvio que nunca iba a pecar. Pero que Él haya sido perfecto, que Él sea perfecto y que haya sido tentado, eso nos ayuda a entender que Él fue presionado mucho más que nosotros en la tentación. Y obviamente no cedió. La Biblia dice que nosotros somos tentados y muchas veces lastimosamente cedemos y caemos. Pero si no cedemos, por la gracia de Dios, la Biblia dice que Dios no nos va a tentar o probar más de lo que podamos resistir. O sea, tenemos un límite. Pero ¿Jesús tiene límite? No tiene límite. Fue tentado en todo, de manera que la tentación, la presión de la tentación, de la prueba, fue hasta lo máximo. Y Él resistió. Entonces, cuando nosotros somos tentados, somos probados, Él nos entiende a nosotros. Él nos entiende. Dice en Hebreos 4, verso 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda conmoverse la idea por nuestras debilidades, por nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. O sea, Cristo se puede poner en nuestros zapatos, Él nos entiende a perfección. Ayer una de las cosas que dije cuando hablaba con Nora, que estaba desconsolada porque había perdido a su hijo, se me vino a la mente recordarle cuando Jesús vio que llevaban al hijo de una viuda que había muerto y el Señor paró en ese momento le dijo que se detengan y resucitó al hijo, ¿se acuerda? Teniendo compasión de esa mujer, se lo dio a la mujer. Bueno, ese mismo Jesús, con esa misma compasión, ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos. Eso es lo que nos enseña Hebreos 7:25. Él está intercediendo por nosotros. ¿Y entiende a Nora el momento que está pasando? Él lo entiende. Él entiende. Mucho mejor obviamente que yo. Yo puedo pensar nada más y pensar a veces creo que a todos nos pasó, ¿qué pasa si me muere un hijo? Solamente el pensar imagínate si eso es realidad.
Y hasta ahí puedo llegar, pero Jesús mucho más, ¿entiende? A perfección. Él puede compadecerse de nosotros, porque Él se hizo uno de nosotros. El escritor de Hebreos dice que Jesús realmente entiende lo que significa vivir en este mundo caído. Él entiende el catálogo completo de tentaciones que enfrentamos. Él entiende lo difícil y complicado que son nuestras relaciones. Él entiende la traición, porque Él fue traicionado. Él entiende el rechazo, porque Él fue rechazado. Él entiende el dolor físico, porque Él sufrió físicamente. Él entiende la soledad, porque todos lo abandonaron. Hasta el Padre le dio la espalda, fue necesario para que Él muera en la cruz, para que nosotros jamás seamos abandonados. Él nos conoce. Y entonces, en el verso 16 de Hebreos 4 dice, una vez que nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, alguien que nos entiende, entonces nos anima, por tanto, acércate o acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acércate, te conoce, no está lejos Dios. Hay un sumo sacerdote que te entiende a perfección. Podemos llegar a sabiendas al trono de la gracia para recibir misericordia y gracia. Señor, vos me entendés, vos sabés, ni yo entiendo lo que me pasa. Ni sé por qué me siento como me siento, tengo una angustia, un dolor, lo que sea. Vos sí sabés, Dios. Por favor, vengo acá para hallar misericordia y gracia. Y dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. El pasaje que estamos viendo al final del verso 18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, por eso Él es poderoso para socorrer a quienes, a los que son tentados. Él es poderoso para socorrer. ¿Sos tentado? Él es poderoso para socorrer. ¿Qué tan poderoso es? Otra vez, fíjate capítulo 1, al inicio. Él habló y el universo fue creado. Y eso es un granito de arena de lo poderoso que Él es. Él es poderoso. Él es poderoso. Él es mi sustituto. Ya no temo. Ya no temo al enemigo, no temo la muerte. Sé que si muero voy a su presencia, pero también cuando soy tentado, sé que tengo un sumo sacerdote que se compadece de mí, que está conmigo. Dos razones por las cuales Jesús se encarnó. Se encarnó para ser mi perfecto sustituto, para ser mi Salvador. ¿Es tu Salvador? Y para ser mi sumo sacerdote. ¿Es tu sumo sacerdote? Si no es así, el llamado es arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de saberlo solo de oídas y tenerlo allá, arrepentirte de tus pecados y cree en Cristo. Eso es humillarse, eso es negarte a vos mismo. Arrepentirte de tus pecados y cree que lo que Jesús hizo es suficiente para darte salvación. Y experimentar la salvación y comenzar a adorarlo. Y los que ya somos creyentes, sigamos considerando y asombrándonos del Evangelio y adoremos al Señor por el Evangelio, por Jesucristo, nuestro sustituto, nuestro sumo sacerdote que nos entiende. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por la exhortación y por estas razones que nos explican y nos hacen entender por qué Jesús se tuvo que encarnar, por qué siendo Dios tomó forma de siervo, por qué se hizo uno de nosotros. Gracias porque nos has explicado que fue para darnos redención, para morir como sustituto, para llevar en su cuerpo mi castigo, Señor. El infierno que yo tenía que pagar eternamente, lo recibió Él para que yo no vaya a ese lugar. Gracias, Señor. Pero no solo eso. Hasta que llegó ese momento, tu Hijo, Señor, vivió en este mundo, se hizo uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, de manera que me entiende. Me entiende, Señor. Y ahora intercede por mí, intercede por mis hermanos. Te damos gracias por eso, Dios. Ayúdanos a considerar el Evangelio, a considerar a Jesús y a caer de rodillas en adoración. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.